El doctor Enrique Lobo Murtra fue en el medio jurídico colombiano un hombre probo, un hombre culto, un hombre inteligente, un jurista honesto que prestó sus servicios inicialmente como magistrado del Consejo de Estado y en el gobierno del presidente Belisario Betancur fue nombrado ministro de Justicia, y en ese entonces se estaba dando precisamente este fenómeno recurrente y violento del narcoterrorismo. Hizo que entonces se produjeran las primeras extradiciones a los Estados Unidos de los líderes o capos del cartel de Medellín. En consecuencia, el doctor Lobo Murtra, como ministro de Justicia, fue quien firmó las primeras extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos, y eso desató pues la furia del narcotráfico que como tantos episodios sucedieron y a los cuales nos hemos referido, hizo que corriera un peligro enorme. Entonces, por razones de inteligencia, se decidió que fuera sacado del país, y entonces al doctor Lobo Murtra se le designó como embajador en Europa, creo que en los países llamados de la Cortina de Hierro, posiblemente Hungría, no estoy seguro. Pues sucede, como pasa casi siempre en el sector público, que cuando hay cambio de gobierno, pues los cambios de los agentes diplomáticos también producen relevo, y sin más se le dispuso el relevo y tuvo que presentarse de nuevo, llegar a su patria como cualquier ciudadano, desprotegido, con olvido de que era una persona en riesgo, y efectivamente fue asesinado un día entre semana saliendo de la Universidad de La Salle, donde dictaba clases para sostenerse. Ese asesinato fue luctuoso, fue trágico, fue producto precisamente de este terrorismo de la época aciaga que vivió el país, y mereció del Consejo de Estado un pronunciamiento de responsabilidad por parte de todos los magistrados de la Sala Plena, en donde se hizo la consideración de que, si bien es cierto, cuando las personas están en riesgo, deben comunicarlo al Estado para que asimismo el Estado, para no incurrir en falla del servicio y en desatención al deber de proteger la vida, honra y bienes, actúe. Hay casos donde no, por ejemplo, en donde personas como el caso del doctor Lobo Murtra, dijo el Consejo de Estado, son personas que el Estado mismo debe saber que están bajo situaciones de riesgo, o una de dos, o mantenerlo por fuera en protección, o brindarle la protección cuando llegue a su territorio, al territorio colombiano. Ni lo uno ni lo otro. Y ahí vino la consecuencia. Fue tal el nivel de solidaridad que aplicó el Consejo de Estado en su sentencia, que cuando condenó a la nación y liquidó la indemnización por la muerte del doctor Lobo Murtra, le reconoció a la familia como lucro cesante, y como renta lo que ganaba un magistrado de alta corte, sin consideración de los ingresos que en el momento de fallecer percibía la víctima, desconociendo pues esa reiterada jurisprudencia en donde se indica que los daños deben ser ciertos y que deben corresponder a la situación actual en que se encontraba la víctima. Después entonces ya el Consejo de Estado prefiere abandonar un poco la tesis de la falla del servicio y se adentra dentro del concepto de responsabilidad objetiva. Y al aplicar la responsabilidad objetiva, pues ya sabemos que o aplica el riesgo excepcional o aplica el daño especial. Vamos a ver en dónde encontró el Consejo de Estado las premisas del riesgo excepcional y por qué terminó volcándose hacia la estructura del daño especial. Digamos que la confusión entre actos de guerra, que durante muchos años no se reconoció en el país, y los derivados de la delincuencia común, ante la carencia de una imputación jurídica al Estado, se hizo necesario activar todos los mecanismos de compensación solidaria, fundando las decisiones en criterios de equidad que no siempre responden a definiciones técnicas más o menos consolidadas en el ámbito de la responsabilidad del Estado. Digamos que en ese punto se dijo que la existencia de puestos de policía o instalaciones del ejército en municipios, corregimientos o veredas determinó que las personas que estaban alrededor estuviesen expuestas a una situación de riesgo al que no están expuestos todos los demás, y eso es lo que se denomina riesgo excepcional precisamente. Y seguidamente la utilización del concepto de daño especial para atribuirle la responsabilidad al Estado como resultado de los ataques terroristas. Entonces se dice que
si en ese enfrentamiento propiciado por terroristas contra la organización estatal son sacrificados ciudadanos inocentes y se evidencia que el objeto directo de la agresión fue un establecimiento militar del gobierno, un centro de comunicaciones al servicio del mismo, o un personaje representativo de la cúpula administrativa, se impone concluir que en medio de la lucha por el poder se ha sacrificado a un inocente y por lo mismo los damnificados no tienen por qué soportar solos el daño causado. Pues, digamos, vamos a ver.